Bueno, vamos a arrancar. Esta clase pretende darles a ustedes un panorama en general sobre las vacunas y algunas vacunas en particular vamos a desarrollar un poco más. Ustedes van a ver todo el capítulo de inmunizaciones en pediatría cuando tengan pediatría. Entonces no nos focalizamos ni en todas las vacunas ni en las que son específicamente para uso pediátrico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una vacuna? Es una preparación, acá dice suspensión, pero podría ser un término más antiguo, de microorganismos, ¿sí? Que pueden estar atenuados o inactivados, o ser partes o fracciones de los microorganismos, o de algún producto del microorganismo, como podría ser una toxina, que se administra a una persona, a un animal, porque también hay vacunas para uso veterinario, y produce inmunidad y por lo tanto previene la enfermedad. ¿Sí? Yo estoy pasando acá, pero no acá. Ahí estamos. Entonces, es un término amplio de qué es una vacuna. La vacunación es el acto de administrar o aplicar una vacuna. En cambio, la inmunización tiene un concepto más amplio, porque la inmunización es producir inmunidad, pero esa puede ser una inmunidad activa o pasiva. Si nosotros administramos una vacuna, por ejemplo, con un microorganismo atenuado, la persona que reciba esa vacuna va a producir los anticuerpos o va a producir inmunidad celular en respuesta a esa vacuna. A eso le decimos una inmunización de tipo activo. En cambio, si ustedes administran anticuerpos preformados, el huésped que lo recibe no tiene que hacer nada. Y de hecho, esa inmunización que decimos que es de tipo pasiva por anticuerpos producidos ya sea in vitro o en algún otro animal, se van a ir disminuyendo con el tiempo, ¿sí? Entonces, acá diferenciamos inmunización activa de pasiva. Y bueno, los toxoides o partes de toxinas estarían en la parte que hablamos de que son productos metabólicos de los microorganismos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de una vacuna? Cuando uno describe una vacuna, en general habla de la eficacia. ¿Qué es la eficacia? ¿Saben? ¿Funciona o no funciona la vacuna? ¿Sí? Y, por ejemplo, la efectividad es lo mismo que la eficacia. No. ¿Cuál es la diferencia? La efectividad que tanto previene la enfermedad. Pero la efectividad tiene que ver con la eficacia. En general, ustedes se fijan si algo funciona o no funciona en condiciones controladas, en un ensayo clínico, que lo ideal es que sea randomizado, doble ciego. Ahí, ¿cuánto funciona o cuánto protege la vacuna? Decimos que es la eficacia de la vacuna. Por ejemplo, en plena epidemia de COVID, hacen una investigación vacuna versus placebo. Y en una época en que hay, virus circulante, se fijan cuántos de la rama vacuna se pescan el COVID, cuántos de la rama placebo se pescan el COVID. Y esa diferencia en porcentajes en las tasas de ataque
llegan a la conclusión de que la vacuna es eficaz en un 90%, por ejemplo, ¿sí? Eso sería eficacia. Efectividad es en la vida real, no ya en un estudio clínico controlado, sino cuando esa vacuna sale al mercado y se usa en la vida real, ¿sí? Esa es la diferencia entre eficacia y efectividad. No solo para las vacunas, sino también para los fármacos. ¿Por qué hay diferencia entre el ensayo clínico controlado y la vida real? Porque hay muchos estudios que ustedes van a hacer en el estudio clínico controlado que no van a hacer en la vida real. Por ejemplo, en los estudios clínicos de vacuna de COVID se evaluaba con hisopado nasal si la persona tenía COVID al momento de la administración. En la vida real ustedes no hisopan a los pacientes antes de administrarles la vacuna, ¿sí? Entonces, esa diferencia puede ocurrir con otras vacunas también. Uno en vida real vacuna en sucio, no hace serología previa, o sea, hay muchos otros factores que no se investigan ni se controlan. Seguridad. ¿Qué es la seguridad? Los eventos adversos. Así como la eficacia le apunta a si funciona o no funciona para lo que está diseñado, la seguridad le apunta a los eventos adversos, a lo que serían los daños colaterales de la vacuna, ¿sí? Da dolor en el sitio de inyección, da cefalea, da fiebre, da Guillain-Barré, ¿sí? Entonces, para la vacuna pretendemos que sea muy eficaz, que prevenga lo más cercano al 100% el desarrollo de la enfermedad, que sea segura, es decir, que tenga pocas reacciones adversas, inmunidad a largo plazo, que sea duradera, ¿sí? No es lo mismo una vacuna que hay que administrar cada 10 años que otra que hay que administrar por cuatrimestres, ¿sí? La estabilidad se refiere a las condiciones de conservación y de transporte de la vacuna. Seguramente se acuerdan que cuando comenzaron las vacunas de COVID, había una que requería transportarla a menos 40. Y se contaba eso como que era un problema, porque implica una mucho mayor logística, gastos. Entonces, lo ideal, ¿cuál es? La vacuna que se puede transportar a temperatura ambiente, que no nos tenemos que preocupar si la mandamos al desierto o a dónde la mandamos, ¿sí? Y bueno, obviamente los costos. Entonces, la vacuna ideal es muy eficaz, muy segura. Lo ideal también, dosis única, por ejemplo, que la podamos transportar sin preocuparnos por el calor, el frío, la humedad y de bajo costo. Hay maneras diferentes de clasificar a las vacunas, ¿sí? La podemos clasificar según el tipo de microorganismo al que apuntan. Por ejemplo, dividimos en apuntadas a virus o apuntadas a bacterias, pero también se van a clasificar según el mecanismo con el cual fueron fabricadas. Entonces, por ejemplo, las vacunas para virus pueden ser virus enteros, que están atenuados o inactivados, o pueden ser subunidades de los virus. Y para las vacunas bacterianas también tiene que ver en qué tipo de cultivo se produjo la vacuna, si son cultivos acelulares, por ejemplo, como la de pertussis, si se tomaron fracciones de las bacterias, partes de la pared celular, partes de antígenos de superficie. ¿A ustedes qué les parece? Las vacunas que usan pedacitos, ¿pueden replicarse en el huésped? No. ¿Sí?
¿Son más seguras o menos seguras que las de microorganismos enteros? ¿Y son más o menos eficaces? En términos generales, menos, pero las más modernas pueden ser más, ¿sí? Las que tienen, digamos, las atenuadas, que el microorganismo tiene una capacidad replicativa, aunque atenuada, replican el mecanismo natural de la infección, ¿sí? Entonces hay que tomar con ese tipo de vacunas algunas precauciones. Por ejemplo, no se pueden administrar a personas inmunosuprimidas, porque una vacuna atenuada que en un huésped normal produce una infección subclínica, que no produce enfermedad, puede en un huésped inmunosuprimido producir, digamos, una reacción exagerada o revertir la patogenicidad y producir una enfermedad. De las inactivadas, como utilizan parte de los mecanismos o mecanismos diferentes a los de la infección natural, es más difícil de predecir el tipo de inmunidad que van a producir, ¿sí? Pero en las más modernas, aunque se administre solamente un antígeno, pueden producir inmunidad. Pero como concepto general, las atenuadas producen inmunidad más duradera que las inactivadas o las de fragmentos. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces, las atenuadas dijimos que era el virus entero, por ejemplo, al que por diferentes pasajes o por radiación se le saca el poder patogénico, debe multiplicarse en el huésped. ¿Sí? Entonces, contraindicadas en los inmunosuprimidos. Las inactivadas en general no replican y pueden tener virus enteros, inactivados o fracciones o todos los mecanismos nuevos de la ingeniería genética. Bueno, vías de administración de las vacunas. A ver, por ejemplo, la vacuna antigripal, ¿por qué vía se aplica? Intramuscular. Y en general, ¿en qué músculo se aplica? Deltoides. ¿A los chicos dónde les aplican las vacunas? A los menores de 1 año, por ejemplo. Cuádriceps. ¿Sí? Es en el cuádriceps. ¿Qué otras vías de administración de vacunas conocen? Hay oral, ¿cuál es la vacuna oral? ¿Cuál de polio? Y acá con las agujas tenemos la intramuscular, la que está inclinadita, ¿qué es? Subcutánea. ¿Vacunas que se aplican subcutánea? Varicela. Sí, hay muchas que en realidad se pueden aplicar de las dos maneras, intramuscular o subcutánea, ¿sí? Por ejemplo, la antigripal se puede dar de las dos maneras. Y la última, ¿qué vía es? Intradérmica. ¿Y cuál es la intradérmica? La BCG. ¿Sí? ¿Y cuál es la más difícil? La intradérmica. En general, si es una subcutánea, la dan intramuscular o intramuscular, la dan subcutánea, funcionan igual, ¿sí? La mayoría están aprobadas para cualquiera de las dos vías. Bueno, esto es en la cara lateral del cuádriceps, que es la que se usa en los niños que no deambulan todavía, y si no en el cuádriceps, en el hombro, en el deltoides, es lo que se usa en general en niños y adultos. Bueno,
¿Qué tan frecuente es que alguien no se pueda vacunar? Muy bajo. Es muy poco probable que alguien tenga una contraindicación real para recibir una vacuna, ¿sí? Pero hay personas que han tenido reacciones anafilácticas a vacunas previas y eso sí podría constituir una contraindicación real. Y en general la gente que tiene alergia a todo, en realidad está teniendo alergia a los excipientes o a los vehículos más que a una cantidad de microorganismos. Es lo mismo que a la gente le cae mal todos los remedios. Bueno, suele ser una cuestión con los excipientes y no con una variedad de drogas. Y hay algunas enfermedades neurológicas de etiología en realidad no aclarada que pueden constituir contraindicación para algunas vacunas. Pero la idea es que se queden con el concepto de que es muy, muy poco probable que haya a nivel poblacional un grupo grande con contraindicación para vacunas, ¿sí? Son en general cosas raras. ¿Saben lo que es un ESAVI? Antes hablamos de reacciones adversas. En el caso de las vacunas se denomina ESAVI a los eventos adversos atribuibles a vacunas, ¿sí? Entonces, dentro del CISA, ¿saben lo que es el CISA? No. El CISA es un sistema que se llama Sistema de Información de la Salud Argentino, Sistema de Información Sanitario Argentino. Es una plataforma web que contiene adentro a varios sistemas. Se hizo más popular en la época del COVID, porque dentro del CISA hay un sistema que se llama SNVS, donde se notificaban los casos de COVID y donde también, cuando uno notificaba un caso, llegaba el resultado ahí, ¿sí? Entonces, en el SNVS es el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, es como el sistema de notificación de las enfermedades que son de notificación obligatoria. Por ejemplo, HIV, tuberculosis, hanta, dengue. Adentro del, entonces tenemos el SNVS, que es el de notificación de enfermedades. El NOMIVAC, que es el sistema donde se cargan todas las inmunizaciones. Todos los organismos públicos, cuando vacunan a alguien, cargan en el NOMIVAC. Los privados se están incorporando, ¿no? Mira, se popularizó con el COVID en el 2020, pero existía de antes. Por ejemplo, el RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas, era imposible acceder a datos de mortalidad a nivel centralizado. Uno tenía que acceder en cada jurisdicción. Y eso ahora está dentro del CISA y por lo menos traqué que desde el 2015 están incorporados los datos de mortalidad. El SVIH, por lo menos del 2015 también está, pero han hecho carga retrospectiva de formularios en papel, entonces se encuentra información más antigua. El NOMIVAC, los privados se han ido incorporando de a poco, pero información de vacunas administradas para los ESAVI no hace falta tener usuario y contraseña. Cualquier profesional matriculado, ya sea médico, enfermero, bioquímico, puede entrar y notificar un ESAVI que se enteró. ¿Sí? Entonces eso es importante porque uno está en una guardia, se entera de una reacción adversa a la vacuna
y entrando al CISA, a la parte pública, la que no requiere usuario y contraseña, puede cargar el ESAVI. Y ahí les van a pedir pocos datos. Van a tener que cargar ustedes para demostrar que son profesional matriculado, y después de la persona le van a pedir pocas cosas. Básicamente les van a pedir el DNI, el nombre de la persona a la que están registrando, qué tipo de evento tuvo y a qué vacuna la consideran asociada, ¿sí? Y es la manera en que tiene el sistema de conocer, digamos, que ustedes puedan colaborar con el sistema para registrar este tipo de eventos. Bueno, ¿cuáles son los eventos más comunes? Para BCG, linfadenitis supurada, osteitis, diseminación, son muy poco frecuentes, y en general la diseminación de la tuberculosis ocurre en personas inmunosuprimidas en las que no se detectó esta inmunosupresión y por eso recibieron la BCG. ¿Ustedes saben a qué edad se da la BCG? ¿Sí? Se da al nacer o a los 20 días, es muy, muy precoz, entonces, bueno, puede ser que el chico tenga algo que todavía no fue diagnosticado o que se diagnostica después a partir de la reacción adversa a la BCG. Hepatitis B, anafilaxia, pero también es poco frecuente. Como ven acá, estamos hablando de cosas graves, ¿no? Porque hay cosas mucho más frecuentes como cefalea, dolor en sitio de infección, de inyección, que no lo estamos nombrando. No, es que con la BCG no se puede salir del hospital. Sí. Siempre hay diferencias entre público y privado. En general se vacuna a los 20 días. Lo que sí o sí te dan en todos lados al nacimiento es hepatitis B, pero la BCG en privado asume que no te vas a escapar y te lo dan a los 20 días. Bueno, ahí tienen una lista de cosas, pero son todas poco frecuentes. Las de fiebre amarilla son poco frecuentes, pero son graves. ¿Sí? Bueno, hay dos maneras de evaluar la eficacia. Una es la que les conté antes en un ensayo clínico con virus circulante. En la comunidad, ustedes se fijan cuánto protege la vacuna, cuánto protege el placebo, o sea, al que no vacunaron, y de esa recta saben el porcentaje de protección por vacuna. Pero en las vacunas que se han investigado hace mucho tiempo, uno tiene medidas intermedias para evaluar la eficacia. Por ejemplo, el título de anticuerpos. En el momento en que se hizo el ensayo clínico, se vio, por ejemplo, que los individuos que estaban protegidos tenían un título de anti-HBs de tanto, entonces ese título de anticuerpos se usa como marcador subrogante. Uno, en lugar de esperar que la persona se pesque la hepatitis B para hacer el cálculo de la eficacia, se fija en ese marcador intermedio para ver si alcanzó los títulos. ¿Sí? Hay muchas situaciones en las que estos marcadores intermedios sirven para evaluar resultados, ya sea de vacunas o de tratamientos, ¿sí? Sobre todo cuando ya lleva varios años la investigación y se conocen estos marcadores intermedios que pueden acelerar el desarrollo de drogas futuras, ¿sí? Porque no tenés que esperar que la persona se muera para ver que algo es eficaz. Ya con saber el marcador intermedio, uno puede ver si hay o no respuesta clínica. Y esta es la manera en que se evalúa la protección de una vacuna. Se hace una resta entre la tasa de ataque en los no vacunados menos la tasa de ataque en vacunados sobre los no vacunados y el porcentaje, ¿sí? Suponiendo una vacuna que proteja al 100%,
la tasa de ataque en vacunado, digamos que no sé, es 20, en vacunado 0 va a ser 20, dividido 20, protección 100%. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, ¿qué es la inmunidad de rebaño? Seguramente escucharon algo de esto. ¿Alguien que sepa? Es que por ejemplo, Dale. cuando vacunas a la se pelean. A ver, ¿qué es la inmunidad de rebaño? Para mí es como una forma de proteger a la gente que no puede darse la vacuna, por ejemplo. Entonces, yo que me puedo vacunar, me vacuno, ella que se puede vacunar, se vacuna, y también, y vos que no te puedes vacunar, estás protegida de lo que vaya a infectarte, porque todos nosotros tenemos una inmunidad que hace que, o sea, menos riesgo, o sea, que haya menos enfermedad y menos riesgo de contagio de cómo te puedas encontrar. Es un tipo de inmunidad colectiva, ¿sí? Cuando alguien se vacuna, está protegido por una infección, pero los bichos siguen circulando alrededor. En cambio, si nosotros vacunamos a mucha gente, hay menos circulación del microorganismo, de la enfermedad, y aún los no vacunados pueden estar protegidos. ¿Sí? ¿Cuánto hay que vacunar para lograr inmunidad de rebaño? Depende. No es lo mismo para cualquier microorganismo. Y esto depende de la tasa de ataque del microorganismo. Ahora lo vamos a ver en la siguiente. Y es importante que esto protege a los no vacunados, pero no siempre a los inmunosuprimidos. ¿Sí? Igual los protege porque hay menos circulación. ¿Se acuerdan el R0 lo que es? Cuando cada enfermedad tiene una diferente posibilidad, en la mayoría de los casos por cuestiones biológicas, de contagiarse o de transmitirse a otras personas. Entonces, un ejemplo de algo muy contagioso es, por ejemplo, la varicela o el sarampión. El sarampión tiene un R0 de 18. Eso significa que por cada caso puede haber 18 casos secundarios. ¿Sí? En cambio, para el COVID, el R0 es 2.5 o era 2.5 en determinado momento de la epidemia. Eso significaba que por cada caso podía haber entre 2 y 3 casos secundarios. ¿Sí? ¿Es lo mismo que tasa de ataque o no? Entonces, según este R0, se determina el porcentaje necesario a vacunar para lograr inmunidad de rebaño. Entonces, cuando vos tenés un microorganismo, digamos, tenés una enfermedad como el sarampión, que es muy contagiosa, necesitas tener un porcentaje de vacunación alto, por encima del 90%. ¿Sí? Entonces, poquitos antivacunas ya te pueden hacer lío en el caso del sarampión. En cambio, con el COVID se puede lograr disminución de la circulación aún con porcentajes más bajos de vacunación. ¿Sí? Y el umbral de vacunación necesario, está la fórmula ahí arriba, y como ven es inversamente proporcional al R0. Bueno, este es el calendario nacional de vacunación.
Como ven, hay muchas vacunas hasta los 15, 18 meses. Después hay refuerzos en el ingreso escolar en los 5 o 6 años. Hay otro refuerzo a los 11. Y después están las vacunas del adulto. Lo de pediatría lo van a ver específicamente cuando cursen pediatría, pero tienen las del nacimiento, 2, 4, 6 meses. Hay vacunas que van a 3, 5, 7, que van un poquito desfasadas. Y siempre se aprovecha el ingreso escolar como una instancia para control de las vacunas, ¿sí? Y en alguna época se hacían también campañas de vacunación o de documentación en los colegios. A ver, bueno, esto yo después se los paso y lo miran. El calendario de vacunación argentino es bastante amplio, ¿sí? Incluye muchas vacunas. Y que estén incluidos en el calendario público obligatorio implica que las obras sociales las tienen que dar con cobertura completa en la edad correspondiente, ¿sí? A los chicos les tienen que cubrir al 100%, no es que te venden la vacuna con el 40% de descuento. Pero bueno, siempre echan la ley, echan la trampa. Si te pasaste 6 meses de cuando te correspondía por calendario, ya no te la cubren y te dicen si la querés gratis, andate al vacunatorio público. Pero en general no hay problemas con nuestro calendario de vacunación ni con la disponibilidad de vacunas. Entonces, tienen las vacunas de los lactantes, de los niños pequeños, de la edad escolar y de los adultos. ¿Cuáles son las vacunas que tiene que tener un adulto? Que son las mismas que ustedes tienen que revisar cuando hacen, por ejemplo, una consulta del viajero. Si alguien dice, me voy a África, ¿qué me tengo que dar? Lo primero es revisar que tenga al día lo de acá. Y después vamos a ver de acuerdo al destino, ¿sí? Pero siempre el primer paso es verificar que tenga completas las vacunas para la edad que le corresponde. Entonces, a un adulto le vamos a dar, tiene que tener hepatitis B, que lo hablamos la vez pasada, que en general los mayores de 30, si no es por cuestiones laborales, no lo tienen, pero lo pueden mandar a cualquier vacunatorio sin receta, porque como está en el calendario y está obligatorio, se la van a dar. La doble, que es difteria, tétanos, una vez que tiene el esquema inicial, es una dosis cada 10 años, y es importante que esa dosis sea DT, no tétanos solo, ¿sí? Eso es importante. No se vacuna con antitetánica, se vacuna con doble, porque si no nos quedamos con la difteria con baja protección. Gripe y COVID. Gripe, ¿cada cuánto vacunamos? Una vez por año. COVID, ¿cada cuánto vacunamos? 4 meses. Va cambiando, no sabemos. Neumonía. ¿Cuándo vacunamos? Una vez por año. A ver, ¿alguien sabe? Un factor de riesgo. Neumonía. Mayores de 65 vacunamos a todos, solo por edad. Y después personas inmunocomprometidas con enfermedades cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, también requieren vacunarse, aunque no tengan 65 años. A los 5 años hay que dar un refuerzo, pero no es siempre cada 5 años, ¿sí?
No, contra la gripe también, ¿no? Los factores de riesgo, porque Igual la gripe es una vacuna que para los que no tienen factores de riesgo y tienen menos de 65 años es optativa. O sea que el que quiere se la puede dar, que mal no hace. ¿Sí? Como trabajadores de la salud, nosotros nos vacunamos para no transmitirle a nuestros pacientes. Y aparte, es una causa, en general, las infecciones respiratorias agudas en el invierno son una causa importante de ausentismo laboral. Entonces, hay empresas que, por ejemplo, vacunan a la gente. ¿Sí? ¿Ustedes se han vacunado? ¿Qué iban a decir en la cursa de infecto? Bueno, ¿por qué los adultos? Sí. La de gripe, al igual que la neumonía, está recomendada para mayores de 65, personas con inmunosupresión, problemas respiratorios, cardíacos, renales, en diálisis, diabetes, embarazadas, pero para otros grupos es optativa, o sea que se pueden vacunar. Trabajadores de la salud está, trabajadores en residencias geriátricas, muchos lugares, digamos, en establecimientos educativos también se recomienda. Bueno, ¿por qué a pesar de todo lo que decimos, que hay muchas indicaciones de vacunas y es optativa para el resto, los adultos no se vacunan? Falta de educación. Es un lío ir a vacunarse. Si vas a un vacunatorio público, a veces te echan porque dicen que tenés cobertura. A veces hay desconocimiento tanto de los colegas médicos como de los pacientes. Hay temor a efectos adversos, a pesar de que, como dijimos, son muy poco frecuentes. Hay dudas acerca de si la vacuna funciona o no. Hay mitos, te van a inyectar un chip ruso. Bueno, hay teorías conspirativas. Mi vecina se vacunó de la gripe y tuvo gripe, entonces yo no me quiero vacunar de la gripe porque a ella le hizo mal y estuvo una semana en la cama. ¿Cuántos de ustedes tienen el carnet de vacunación a mano? La mayoría de los pacientes dicen, ay no, lo dejé en la casa de mi mamá porque se mudan y el carnet no se lo llevan. Y ahora que es la era digital, ¿quién guarda papeles? Entonces, por eso es importante que se registren en el NOMIVAC y en Mi Argentina tengan disponible carnet de vacunación. ¿Cómo? No, que en Argentina creo que está solo la vacunación. Sí, está solo la del COVID, pero en el NOMIVAC, que es el registro que les digo adentro del CISA, están otras también. ¿Cuál es el NOMIVAC? ¿Cómo? No sé exacto cuándo comenzaron, porque aparte, más allá de la fecha de inicio, tienen un uso inconsistente en los primeros años de estos sistemas. Bueno, y la idea es que los adultos se vacunen y como médicos le indiquen las vacunas a los pacientes. A nosotros nos pasa bastante en el consultorio, acá en el hospital, que vienen muchos pacientes que no deberían venir, ¿no? Que los derivan los colegas por puro cultivo positivo, por ejemplo. Pero ya que estamos, que uno está acá para algo que no requería tratamiento, le preguntamos de las vacunas. Y a la gente no le gusta, no, si yo vine para otra cosa. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Entonces, gripe
es una dosis, pero en los niños la primera vez que se vacunan son 2 dosis. Esto ya lo fuimos viendo. En pediatría hay muchas vacunas combinadas. La quinta, la sextuple, y recuerden que es posible dar muchas vacunas en forma simultánea. Cuando se dan vacunas atenuadas, o sea, las que son replicativas, hay que tener la precaución de no vacunar en las semanas siguientes con otra atenuada, porque la respuesta a la primera vacuna puede interferir con la respuesta a la siguiente. Pero esta precaución no es necesaria tomarla con las vacunas inactivadas. Ahí no importa el intervalo entre una vacunación y otra. Y sí se pueden dar muchas vacunas simultáneas. ¿De qué depende el número máximo de vacunas a administrar en forma simultánea? ¿Qué les parece? Las inactivadas en general se pueden combinar. Si la vacuna ya viene combinada de fábrica, en la quíntuple, en la sextuple, la aplican en un pinchazo. Pero cuando las vacunas no vienen combinadas, a veces se quedan sin lugar donde aplicar. Porque a un adulto en el deltoides le pueden enchufar 2 y 2, y hasta ahí llegamos. Pero a un chico a veces no tiene lugar en el mismo músculo, si es un chico chiquito, para aplicarle con 2 centímetros de distancia, más o menos, 2 vacunas. Igual en general en pediatría ya vienen coformuladas, ¿sí? Con un adulto que puede llegar a pasar, que yo le tenga que dar gripe, neumonía, y le tenga que dar, por ejemplo, COVID y doble. Y ya ahí tengo 4 que no vienen coformuladas y ya me gasté los 2 músculos. ¿Sí? Entonces, a veces, según la situación clínica, se priorizan las vacunas más urgentes y se posponen las menos urgentes. ¿Sí? Si alguien viene con un HIV diagnosticado recientemente y estoy en diciembre, tal vez prefiera ponerle primero las vacunas de hepatitis y dejo para marzo gripe y neumonía. Pero si eso mismo me ocurre en abril, a lo mejor priorizo darle primero las de transmisión respiratoria y postergo alguna otra, ¿sí? Esas son las que tengo que tener cuidado con el intervalo interdosis. O sea, no se pueden dar. Se pueden dar juntas, pero después de que yo di una atenuada, no debería administrar durante un mes ninguna otra, porque puede interferir con la respuesta inmune. Como que está el organismo entretenido con la primera vacuna y puede responder menos a la otra. No es que va a tener más reacciones adversas o algún otro tipo de problema, pero puede disminuir la respuesta a la que se aplica después. Bueno, la doble es la del toxoide tetánico. Si es un toxoide, ¿qué tipo de vacuna es? Es inactivada, ¿sí? Y de hecho ni siquiera es una parte del microorganismo, es la toxina a la que se le ha sacado el poder toxigénico. El esquema es 0,1, o sea, inicial al mes y al año, pero eso es en el esquema inicial. ¿Qué pasa si ustedes reciben a alguien de 30 años que no sabe cuándo recibió el último refuerzo, con una herida grande, contaminada? Le das. ¿Y cuánto le das? No.
No se le da como No. la vacuna más inmunoglobulina. Sí, si es muy, muy alto el riesgo tetanígeno, se le da la inmunoglobulina junto con la vacuna. ¿Sí? Pero, suponiendo que sea una herida más chiquita, que no califica para inmunoglobulina, que vos solamente le vas a dar vacuna, ¿cuántas dosis le das? Una, ¿sí? No se empieza de cero el esquema. En Argentina, en general, asumimos que el esquema primario la mayoría de la gente lo tiene completo. Y por más que hayan pasado más de 10 años, no se empieza otra vez el esquema, ¿sí? Se da el refuerzo y nada más. Y como concepto general, no se arrancan los esquemas de cero. Independiente que no se haya cumplido los plazos ideales, se dan las dosis que faltaban. Esto es un poco el manejo de las heridas con la antitetánica. En una herida limpia se da una dosis y con esquema completo no hace falta dar nada, ¿sí? Porque está cubierto. Esquema completo y vigente. Y con una herida limpia no hace falta darle inmunoglobulina. La inmunoglobulina se da únicamente en una herida sucia con esquema básico incompleto o desconocido, ¿sí? Aún una herida grande no requiere inmunoglobulina si el esquema está vigente, ¿sí? Si alguien se tiene que operar una cirugía programada, ¿ustedes le dan refuerzo de antitetánica? ¿Le darían? Sí, sí. Si no tiene esquema completo, sí. Bueno, Y si no sabes también. a ver. Viene alguien de 13 años con menisco roto, digamos, no sé, alguna cirugía programada. ¿Le dan cuántas dosis? ¿Queda completo o le 11 años le piden el carnet. ¿Qué debería tener 11, 13 años? El esquema incompleto y el refuerzo de los 11. Entonces a los 13 no hace falta que le den nada. ¿Sí? Esa misma persona viene a los 30 y si después de los 11 no se vio nada, sí le van a tener que dar una dosis. ¿Sí? Pero tengan en cuenta, sobre todo en pediatría, que si está el carnet vigente es muy probable que no tengan que dar ningún refuerzo. ¿Sí? Si bien se indica revacunación cada 10, hay bastante evidencia que la inmunidad dura más de 10 años. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Antigripal. La vacuna previene enfermedad con una eficacia entre el 70 y el 90% en menores de 65. La eficacia es más baja en mayores de 65. ¿Por qué la damos igual? Porque tiene más riesgo de una forma. Porque si bien la vacuna protege menos, es una edad en que los pacientes pueden tener mayor número de complicaciones. Entonces, esa protección, aunque sea inferior, igual es útil para prevenir sobre todo muerte e internaciones. A lo mejor no nos ataja del todo la infección sintomática, pero sí nos puede atajar la enfermedad grave. ¿Ustedes saben por qué algunas vacunas
previenen más la enfermedad grave que la enfermedad leve? Porque lo mismo pasa con el COVID. Porque se puede infectar y, o sea, la transmisión sigue estando, pero tal vez no se evita que disemine tanto cuerpo. Porque ustedes tienen, sobre todo en los virus respiratorios, una primera replicación en lo que es epitelio respiratorio. Y después tienen el tracto respiratorio inferior y la diseminación hematógena. Entonces, hay vacunas que protegen contra la diseminación, pero son menos protectivas a nivel mucoso. Entonces, la infección inicial puede ocurrir igual. Y por otro lado, tenemos que con las enfermedades graves hay menos error de clasificación que con las enfermedades leves. Si alguien se interna con una neumonía grave en terapia intensiva y requiere asistencia respiratoria, le vamos a hacer muchos estudios para ver qué tiene. Lo vamos a hisopar para gripe, lo vamos a hisopar para COVID. Si estamos en un lugar donde se puede, a lo mejor le hacemos un panel respiratorio de 4 o de más microorganismos para ver qué es lo que pasó. Si no llegamos al diagnóstico, le vamos a hacer una fibrobroncoscopía con BAL y vamos a estudiar a ver qué otras cosas tienen, ¿sí? Entonces, ¿nos vamos a quedar sin diagnóstico? Sí, es probable. Pero vamos a diagnosticar una parte y vamos a hacer mucho esfuerzo para no tener errores en el diagnóstico. En cambio, si alguien tiene un resfrío que dura 2 días y se queda en su casa, ¿nos preocupa cuál es el microorganismo? No. Entonces, si fue gripe o si fue COVID, nos da un poco lo mismo. Entonces, no tenemos la certeza de la vacuna que está atajando. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con los mecanismos de acción de las vacunas, pero tiene también que ver con que hay menos error de clasificación en las enfermedades graves que en las leves. Es como la punta del iceberg. Lo que asoma de lo grave de los poquitos casos, uno en general intenta diagnosticarlos. El gran volumen de las cuestiones leves se mezclan. ¿Sí? ¿Saben cuánto dura la inmunidad de la vacuna antigripal? Se revacuna una vez al año. La inmunidad, ¿dura un año? Sí, por un lado la vacuna de un año para otro puede no servir porque el virus va cambiando. Si un año cambia más de otro, ese año la inmunidad remanente va a servir menos. Eso por un lado. Pero aparte de eso, de la tasa de mutación del virus de la gripe, la inmunidad no dura un año, dura alrededor de 10 meses. Y en pacientes viejos puede durar aún menos. Entonces, en algunos casos se recomienda no que la vacunación sea muy al principio de la temporada de gripe, sino un poquito después. Esas igual, digamos, son cosas más finas de cuestiones programáticas. Pero tengan en cuenta que no dura un año, dura un poco menos. ¿Qué pasa? Entonces al año que se vacunan. ¿Por qué es un lío vacunar cada 10 meses? Hay cosas que hay que establecerlas a nivel programático fácil. Si yo un año vacuno en marzo y te digo que el año siguiente te vacunes en enero, para septiembre ya te quedaste sin protección. Septiembre-octubre. Entonces, hay cosas que es más fácil alinear al comienzo de la temporada invernal o anual, y para algunas situaciones específicas, como por ejemplo residentes en geriátricos, a lo mejor se toma otra conducta externa, ¿sí? Cuando el virus de un año a otro cambia más,
hay alguna mutación mayor, algún cambio significativo, puede haber mayor epidemia ese año de gripe. ¿Sí? ¿Ustedes saben qué virus están circulando hoy en día acá en la ciudad de Buenos Aires? Sí, No, pero estamos hablando de cosas respiratorias. Bueno, ¿cuál es el virus? Bronquiolitis es un síndrome, ¿sí? No es una enfermedad. Entonces hay varios virus que pueden producirlo. Y pueden tener sincicial respiratorio, rinovirus, influenza, parainfluenza, COVID, bien. ¿Sí? Nosotros acá en el hospital, las neumonías que se internan, llegamos al diagnóstico, tenemos más gripe que COVID, pero hubo un COVID esta semana, no es que dejó de circular del todo. ¿Sí? Lo que pasa es que, de vuelta, ¿cuántos con un resfrío van y se hisopan? Bueno, entonces, ¿a quiénes vacunamos para la gripe? Esto ya más o menos lo vimos. La mayoría de los grupos que requieren vacunación son los mismos para gripe, neumonía y otras vacunas. Cuando decimos afecciones respiratorias o cardíacas crónicas, son respiratorias y cardíacas crónicas, ¿sí? Un asma leve, que hace 5 años tengo guardado el aerosol y no sé ni dónde está, no califica, ¿sí? El asma que califica es el que requiere tratamiento crónico, el que ha tenido internaciones por asma, por ejemplo. Bronquitis, enfisema, EPOC, oxígeno domiciliario, todo eso también. La diabetes, ¿califica siempre o solo si es insulino requiriente? Siempre, ¿sí? Así como algunas respiratorias se sobreestiman, digamos, como por ejemplo el asma, y algunos asmas no califican, la diabetes hay veces que no se considera y sí debería considerarse porque hay alteraciones inmunitarias que aumentan el riesgo de enfermedades graves. Bueno, y embarazo, ¿sí? Y es importante que las personas en contacto con grupos de riesgo también se vacunen. Bueno, neumococo. ¿Qué enfermedades conocen que produzca el neumococo? Neumonía, meningitis, otitis y después las infecciones invasivas, ¿sí? Y las indicaciones de vacuna antineumocóxica son parecidas a lo que dijimos recién de vacuna para gripe. ¿Saben cómo es el esquema de vacunación de neumococo? Hay 2 vacunas en este momento autorizadas. La que primero salió al mercado es la Neumovax 23 o Neumo 23, que es una vacuna con los polisacáridos capsulares y que tiene 23 serotipos, cubre 23 serotipos. ¿Sí? Y después está la Prevenar 13, que son los polisacáridos conjugados con otra proteína que tiene mayor inmunogenicidad, pero cubre menos serotipos, cubre 13 en lugar de 23. Entonces, lo que se hace es vacunación secuencial. Primero la de 13 y después la 23. Y el intervalo interdosis, o sea, el intervalo entre la Prevenar 13 y la Neumo 23,
va a depender del tipo de huésped con el que estemos trabajando. Si es un inmunosuprimido, vamos a esperar 8 semanas entre la Prevenar 13 y la Neumo 23. Si es un adulto que solo se vacuna por edad, esperamos 6 meses. ¿Sí? Pero es importante que se haga la vacunación secuencial. Con la vacunación secuencial hay que revacunar con Neumo 23 5 años después. Si es un adulto de 40 años, se revacuna 5 años después y se vuelve a vacunar cuando cumpla los 65. Si es que en el medio de las décadas no cambia el esquema de vacunación o el tipo de vacuna disponible. Cuando se revacuna es con las 2 dosis, ¿no? No, con Neumo 23. La que se usa como refuerzo es la Neumo 23. ¿Qué pasa? Porque el orden en el que se aprobaron las vacunas y estuvieron disponibles fue primero la 23 y después la 13. Entonces, pueden encontrar gente que tenga la 23 y no tenga la 13. En ese caso, después de la 23, hay que dejar pasar 1 año para administrar la 13. ¿Sí? Igual, esto en un par de años se va a modificar. Si ustedes ahí tienen que consultar cuál es la guía del momento. Lo que tienen que quedar claro es a quiénes van a vacunar, a quiénes le van a pedir el carnet para verificar que esté completo. ¿Sí? ¿A qué edad se dan? En adultos se da con factores predisponentes o cuando cumple 65. Y la Prevenar está en el calendario infantil 2, 4, 6 meses y refuerzo creo que a los 18 meses. Y a los chicos que tienen enfermedades se les da la Neumo 23 también. Los chicos sanos van solo con Prevenar. Bueno, hepatitis B, hablamos algo el otro día cuando hablamos de bioseguridad, ¿sí? Acuérdense que es una vacuna obligatoria del adulto y que los mayores de 30 no están vacunados, entre 23 y 30, algunos sí, algunos no, así que mandan a vacunar a todo el mundo. Si alguien no sabe si está vacunado o no, no hace mal vacunar en sucio. Vacunar en sucio significa sin realizar una evaluación serológica previa. ¿Por qué no se hace la evaluación serológica previa? Porque es más caro y más trabajoso y existe el riesgo de que la persona se pierda y no haga todas las cosas que le pedimos. Si uno le da la orden de vacunación, va al vacunatorio, sale con la vacuna puesta, listo. De la otra manera, hay que darle una orden para el laboratorio, tiene que ir al laboratorio, tiene que volver a mostrarme los resultados y recién después va a salir con la orden de vacunación. Son más pasos, estamos todos ocupados, la gente joven no le gusta ir al médico, está bien que así sea. Bueno, la vacunación es 016 y hay esquemas rápidos que se pueden hacer 012 y 12. Este es un esquema que se usa para viajeros, que se usa, por ejemplo, para un paciente que va a requerir quimioterapia o que entra a diálisis y no estaba vacunado de antes, pero hay que acordarse de la 4ª dosis al año para que esto tenga duración. Vacunamos a todo el mundo y hay evidencia también de que la inmunidad para hepatitis B dura mucho tiempo
aunque no podamos medir anti-S, ¿sí? No se hace de rutina la medición de anti-S para evaluar respuesta a vacuna. Se hace solo en poblaciones especiales con muy alto riesgo. Por ejemplo, pacientes en diálisis que tienen alto riesgo de hepatitis B y que por la misma enfermedad tienen mayor riesgo de ser no respondedores a la vacuna. O, por ejemplo, pacientes con HIV que pueden no responder a la vacuna y que pueden tener mayor riesgo por conductas de adquirir hepatitis B. ¿Sí? Pero no es algo que se haga de rutina la evaluación de la inmunidad por la vacuna. Sí. Y en el caso de que, no sé, tengo un conocido que se hace una cirugía, que le piden la inmunidad tiene valores de anticuerpos no negativos, pero tiene muy bajos y le indicaron refuerzo. En ese caso se hace todo el esquema que dijiste, tipo 0, 1, 2 y 12. Lo vemos acá. ¿Qué le pidieron o qué pedirían ustedes para evaluar si alguien tiene respuesta a vacuna? ¿Cómo lo anotan? Anti-S. Anticuerpos anti-S. Anticuerpo anti-S cuantitativo. Pero lo más probable es que el cirujano le haya pedido anticore. Entonces, digo, hay que tener cuidado cuando alguien dice me dio negativo. ¿Sí? Una de las bioquímicas me comenta hace un tiempo que estaba preocupada porque la pediatra de ella es muy obsesiva y le pidió a las hijas adolescentes análisis de hepatitis B a ver si tenían respuesta por vacuna. Y ninguna de las dos tenía respuesta por vacuna. Raro, yo también soy obsesiva, pero a mis hijos no se me ocurre pedirle eso. Pero bueno, la pediatra le pidió. Y vuelve al año y me dice, ¿sabes que le di una dosis de refuerzo y sigue dándole negativo el análisis? ¿Por qué no me mostrás el análisis? Y el análisis era anticore. Entonces le pedí yo el análisis y tenía un anti-S mayor a 1000. Entonces, digo, hay que tener cuidado en cómo se interpretan estos análisis. Ahora, suponiendo que tenemos un trabajador de la salud, ¿sí? Por ejemplo, un cirujano que va a estar expuesto a procedimientos invasivos con mayor riesgo de accidente que un clínico y le pedimos todo el panel, ¿sí? Que tuvieron el viernes la clase ustedes. Tienen antígeno de superficie negativo, o sea, antígeno de superficie negativo, no tiene enfermedad crónica. Anticore negativo, no tiene infección ni actual ni pasada. Anti-S negativo, me preocupo porque tengo el certificado de vacunación, tiene 3 dosis y no tiene anticuerpos. La pregunta es, ¿hace cuánto se vacunó? ¿Sí? Porque esta medición del anti-S sirve si la vacunación es reciente. Si alguien completó el esquema hace poquito, tiene que tener un anti-S mayor de 1000. Pero los títulos del anticuerpo van cayendo con el tiempo. Se asume que si alguien fue respondedor en algún momento, aunque tenga título bajo, está protegido, porque ante una potencial reexposición va a tener memoria. Pero bueno, esta persona está muy preocupada porque tiene que hacer una cirugía grande. Entonces, ¿qué podemos hacer? Le podemos dar una dosis de vacuna y un mes después de ese único refuerzo medimos anti-S. Si el anti-S es positivo mayor de 1000, nos quedamos tranquilos y no hace falta completar este segundo esquema.
Si vuelve a dar título bajo o negativo, completamos el segundo esquema. Hay gente que es no respondedora. Entonces, para los no respondedores, el doctor Lafaje les contó una estrategia que era... Yo me escuché, yo estaba desde arriba con la compu. Una estrategia es vacunar con doble dosis. Otra estrategia es vacunar por vía subcutánea, o sea, una vía de administración diferente a la del primer esquema. Pero bueno, hay personas que tienen 3 esquemas y son no respondedores. Y en ese caso tienen que saber que son no respondedores porque ante un eventual accidente van a requerir ¿qué? Gamma globulina específica antihepatitis B. Si alguien tiene hepatitis B crónica, ¿hay alguna vacuna que a ustedes les interesaría darle? Alguien tiene una B crónica, ya saben que tiene antígeno de superficie positivo. Sí, ¿por qué? Porque, o sea, podría tener una hepatitis sobreagregada a una hepatitis crónica que podría agregar más fuerte. Bien. ¿Sí? Cuando alguien tiene una B o una C crónica, es importante que evaluemos hepatitis A y vacunemos hepatitis A. Y si alguien tiene C crónica, es importante que evaluemos A y B y lo vacunemos. ¿Sí? Porque una aguda sobreimpuesta puede aparte descompensar la crónica que tenía. Bueno, esto tiene que ver con la temperatura de conservación de las vacunas que mencionamos antes, ¿sí? Que lo ideal, sí. No, eso de la hepatitis A. ¿Vos medís anticuerpos contra hepatitis A y después te vacunás? ¿O si alguien tiene una hepatitis C, por ejemplo, decís, bueno, le doy la vacuna directamente? En general, medimos porque aprovechás la evaluación inicial de esa hepatitis C para pedirle el análisis de hepatitis A. ¿Qué le pedirían de hepatitis A? No, el verano se llama H, A, B y G. ¿Sí? Entonces, si da positivo, ¿qué significa? Infección previa, anticuerpos previos que no pueden diferenciar si son infección natural o vacuna. Aparte, acuérdense que en nuestro medio había, antes de la vacunación de hepatitis A, alta probabilidad de infección natural por hepatitis A y había un alto número de infecciones por hepatitis A asintomáticas. ¿Sí? Entonces, en general, cuando ustedes evalúan a un paciente con una hepatitis crónica, le piden dentro de la evaluación inicial el panel serológico para las que no tiene para evaluar vacunación. Tiene que dar nacional. No, con que dé el título positivo, no me acuerdo el valor de corte, si es 10 o... El valor positivo del anti-S es mayor a 10. El mayor a 1000 es si uno lo evalúa en el intervalo muy cercano a la vacunación. Pero cualquier valor mayor a 10 se considera positivo. A los bebés, cuando les da una recién nacido, después tampoco se le hace. No. A menos que sea un recién nacido especial,
hijo de madre portadora de hepatitis B y se quiere evaluar una situación en particular, pero si no, no. Bueno, sí. Si te da primera A10 cuando lo recibiste la primera vez, que sería, no siquiera se lo pasa. Ahí te llaman como negativo, si es de no la vida. Depende de qué tan preocupado estés por la persona, ¿sí? Si tiene un esquema previo, le podés dar una sola dosis y le volvés a medir el ampiese. ¿Sí? Yo, por ejemplo, se me ocurrió hacerme ahora hace poquito un ampiese y me da negativo. Yo tengo la certeza de que recibí hace muchos años el esquema completo y que en algún momento tuve título. Entonces yo me voy a dar una dosis, no me voy a dejar. Podría no darme esa dosis, porque yo sé que en algún momento tuve títulos protectores. ¿Sí? O sea, si te da muy poco, igual. Lo que pasa es que se supone que estás protegido igual ante un potencial estímulo. Lo ideal, si uno quisiera, digamos, ante alto nivel de exposición, tener la certeza de la protección sería una dosis, un mes después medido el ampiese. Si esa medición con un intervalo conocido desde la vacuna me da mayor de 1000, yo sé que no se logró con una sola dosis. Se reactivó, digamos, la inmunidad previa. No necesito vacunarme más. Si ahí sigo con título detectable pero bajo, puedo completar el segundo esquema. Bueno, hay algunas enfermedades que han logrado eliminarse con la vacuna. Por ejemplo, polio en las Américas, sarampión se había logrado, pero después volvió, rubiola y los síndromes congénitos de rubiola. Pero bueno, después reemergió por casos importados el sarampión. ¿Se acuerdan lo que dijimos antes? Como el sarampión es muy transmisible, tiene poca tolerancia al porcentaje de población no vacunada. ¿Sí? Para sarampión hay una dosis a la que le dicen dosis cero. El sarampión se vacuna, la primera dosis de vacuna se da al año. ¿Saben por qué al año y no antes? Otra. Puede haber interferencia con anticuerpos maternos si se vacuna antes. Entonces, se asume que hasta el año está protegido por los anticuerpos maternos. ¿Qué pasa cuando hay un brote? No me voy a confiar en los anticuerpos maternos que hayan pasado. Entonces, puedo organizar una campaña de vacunación y vacunar a los 6, 7 meses, digamos, a menores de un año. Esa dosis que se dio anticipada no se considera como primer dosis, se considera dosis cero. ¿Sí? Entonces igual hay que después hacer las dosis que corresponden. Respecto a lo que decías de la inmadurez del bebé, del sistema inmune, ¿cómo es la vacuna del sarampión? ¿Qué tipo de vacuna es? Es atenuada, entonces no se puede dar en menores de 6 meses. Cuando se da una dosis cero, se da entre 6 y 12 meses. Bueno, ¿por qué a los que nacieron antes del 65 no les pedimos que estén vacunados para sarampión? Se asume que tuvieron, ¿sí? Se asume que tienen inmunidad por infección natural. Bueno, tétanos,
último caso de tétano neonatal en el 2007, difteria, último caso en el 2006, y hepatitis A, último trasplante hepático por hepatitis A aguda en el 2007. Y no hay más insuficiencia hepática por hepatitis A porque se incorporó al calendario. Las tasas de cobertura de vacuna de hepatitis A son altas y miren cómo bajó la tasa de hepatitis A desde que se incorporó al calendario. ¿Sí? No sé si ustedes saben que la vacuna de hepatitis A está recomendada con 2 dosis separadas 6 meses. Pero cuando se incorporó el calendario, en el año 2000 creo que fue, se incorporó con una sola dosis, no con 2. Pero el Ministerio de Salud publicó un estudio que a pesar de vacunar con una sola dosis, produjeron la inmunidad necesaria. Y es un artículo que se publicó desde el Ministerio que a esa edad una dosis produciría la misma inmunidad que 2 dosis de vacuna. Y a nivel programático ahorró muchos recursos vacunar con una en lugar de con 2 dosis. Pero si vacunan en otro momento de la vida, son 2 dosis. ¿Conocen alguna otra vacuna que el esquema sea diferente según la edad? ¿Cómo está indicado En el calendario la infancia es una dosis. ¿En qué momento? Creo que es al año. Pero si vacunan a un adulto le tienen que dar 2 dosis separadas 6 meses. Hay una vacuna que viene combinada, hepatitis A y B, que se llama Twinrix y es 016. Pero cuando esa vacuna está disponible en el sistema privado, en el nivel público le tienen que indicar las 2 vacunas por separado. Entonces ahí le dan 0,6 la hepatitis A y 0,16 la B. Si vacunan con la combinada, es la combinada siempre. ¿Qué otra vacuna que conozcan tiene diferentes temas según la edad? De HPV. A ver, ¿recordás cómo es la indicación de HPV por edad? Era a partir de los 11, mujeres, o sea, los de 2000, hombres, 3, 6. y Entonces, niñas a las 11 años de las nacidas a partir del 2000. Varones a los 11 años a partir de la cohorte nacida en el 2006. ¿Y ahí con cuántas dosis vacunan? 3. Ahora son 2, antes eran 3. 2 dosis, ¿con qué intervalo? 0,6. ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes vacunan a alguien de 20 años? ¿Con qué esquema? 0,6 y al año. No, es 0,26. ¿A qué edad cambia el esquema? ¿Cuándo usan el esquema de 2 dosis y cuándo usan el de 3? A los 14. ¿Sí? Si inician un esquema en mayores de 14, va con 3 dosis. ¿Hasta qué edad pueden vacunar con vacuna de HPV? Ahora está así. 23. No, creo que es a partir de cualquier edad ahora. Si le alcanza la plata para pagarlo, Bueno, para pagarlo. entonces, ¿qué cubre el esquema público? Lo que dijimos recién. Varones a partir del 2006, mujeres a partir del 2000 y se vacuna a los 11 años. Inmunosuprimidos hasta los 26, ¿sí?
HIV, otras causas de inmunosupresión, insuficiencia renal crónica, trasplantados, hasta los 26. Si alguien viene a los 30 años y dice, ¿me puedo vacunar para HPV? ¿Qué le van a decir? ¿La querés pagar? ¿Sí? Ahí le tienen que dar 3 dosis. ¿Cuánto vale más o menos? Está alrededor de 20.000 pesos cada dosis. A lo mejor está un poco más, ¿eh? Y hasta los 30 te lo cubre. No. O solo. La obra social te lo cubre a los 11, sin patologías asociadas. Hasta los 26 en inmunosuprimidos y no más de ahí. En otras edades la obra social les va a cubrir el 40% como cualquier otro medicamento. Hasta los 45 la vacuna puede ser eficaz. Después, mal no hace, pero con la edad disminuye la respuesta inmunitaria a muchas vacunas, incluida la del HPV. Ahí habrá que balancear riesgos, que es básicamente riesgo económico, versus potencial beneficio. Si alguien tiene condilomas, o sea, tiene una infección por HPV confirmada, ¿le pueden dar la vacuna? Sí. ¿Le tienen que dar la vacuna? ¿Estaría recomendada? Hay múltiples serotipos que producen condilomas. La vacuna que está dando vuelta en este momento es la cuadrivalente. Entonces, es conveniente porque digamos, a mayor... cuando hay infecciones por múltiples serotipos, el pronóstico es peor que cuando hay por menos serotipos. Entonces, aunque sea, le previenen los serotipos que no adquirió todavía. ¿Sí? Vamos un minuto con COVID y terminamos. Ay, no, Valencia.